Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah lemo Israel, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Shabbat Shalom a todos, sean bienvenidos en esta noche. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo desde la congregación Kol Shaddai. Espero que se encuentren muy bien. Bendito sea el poderoso. Tomen asiento, por favor. Vamos a estar abriendo las escrituras en esta noche en el capítulo 9 de Josué, nuestro estudio sistemático que el Eterno está permitiendo aquí en la comunidad Kol Shaddai. Vamos a estar dando lectura de este capítulo desde el versículo 1, si gusta acompañarme. Dice así la palabra del Altísimo. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Yahweh tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahweh. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Yahweh el Elohim de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación:
Nosotros les hemos jurado por Yahweh, Elohim de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Elohim. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Yahweh tu Elohim había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh en el lugar que Yahweh eligiese, lo que son hasta hoy. Palabra del Eterno. Hemos llegado al capítulo 9 en nuestro estudio sistemático y vamos a estar viendo cómo los reyes hacen un complot contra Israel. En primer lugar, los gabaonitas se valen de una artimaña, de una astucia, más bien de un engaño para establecer alianza con el pueblo de Israel. Y como resultado, finalmente son condenados a una esclavitud perpetua. Vamos a leer desde el versículo 1, acompáñeme, dice el Tanaj, Vayi kishmoa kol hamelachim asher be'ever hayardem, va'ar uvashefela, uvechol chof hayam agadol, el mula lebanon, achiti be'aemori, be'akenani, aperizi, achibi, be'ayebuzi. Kol hamelachim, todos los reyes, dice el texto. Indudablemente sabemos que los informes recibidos por estos reyes los llenaron de ira y temor, por lo que concertaron esa alianza de emergencia. No solo habían oído de la caída de Jericó y de Jai, sino que indudablemente también de aquella gran reunión en el monte Ebal, donde los israelitas habían proclamado que la Torá de Yahweh era la ley para toda la tierra de Canaán. Entonces la convocación en el monte Ebal indicaba claramente que los hijos de Israel se proponían ser los únicos gobernantes de esa tierra. La ira que esto causó probablemente superó su temor y resolvieron resistir juntos, esperando así impedir, claro, que se tomase su territorio. Dice este lado del Jordán porque es una referencia clara al lado occidental del río. En hebreo dice más allá del Jordán. Claro, el autor pudo haber escrito estando del lado oriental o habiendo acabado de llegar al lado occidental. Todavía lo consideraba como más allá del Jardín o del Jordán. Si el autor del libro ya hubiese vivido en Canaán en forma permanente, difícilmente habría usado esta expresión. Pero este es uno de los indicios de que al menos esta parte del libro de Josué fue escrita en fecha muy remota. Después de este periodo, la expresión más allá del Jordán se refiere al lado oriental del Jordán, a menos que la persona que habla aquí ya esté allí o se considere como si estuviera allí. Si miramos Jueces 5:17, dice el texto, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo ayer
a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. O sea, es una evidencia también en cuanto a esta forma y esta expresión más allá del Jordán. ¿A qué se refiere, verdad? Las montañas son el territorio quebrado de la parte central de Israel, que más tarde pasó a ser territorio de Judá y de Efraín. Los llanos con la Shefelá, que dice el texto, o los cerros más bajos del oeste. La costa del Mar Grande es la llanura marítima de lo que sería Filistea y Sarón. Dice el verso 2, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Sí? Así está tal cual, Baitzkabetzu, que literalmente significa y se reunieron, y Ahdav, juntos, Leilahem im Yoshua, para pelear con Yoshua, Beim Israel, Pe Ejad. Está interesante porque en el texto hebreo nos deja en claro que se aliaron para combatir como un solo hombre, dice. El hebreo dice literalmente Pe Ejad, que significa una sola boca. La palabra traducida boca sirve muchas veces para expresar la idea de mando, cosa que podría entenderse en este versículo. Estas 6 naciones unieron sus fuerzas militares bajo un solo comando para afrontar esta emergencia. Y aunque eran de diferentes clanes y tenían distintos intereses, indudablemente muchas veces en pugna unos con otros, estuvieron dispuestos para hacer causa común contra el pueblo del Eterno. Es decir, su odio para los buenos era el lazo común que los unía. Lo que ha ocurrido muchas veces también con los impíos. Por ejemplo, la oposición a Mashiach unió, por ejemplo, a Pilato y Herodes. En los últimos días, el odio unirá todas las fuerzas posibles, religiosas, políticas, en contra del verdadero remanente de Yahweh que guarda los mandamientos de la Torá y tiene el testimonio de Yeshua el Mesías, como dice Apocalipsis 12, versículo 17. Pasamos al versículo 3 y dice: Beyoshve Givon shameu et asher asa Yoshua lirijo belahai. Mas los moradores de Gabaón, o como dice acá en hebreo, Givón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, o Hai, literalmente Gabaón, o Givón, es una colina. La ciudad estaba situada sobre una colina un tanto abrupta y tenía un estanque que de hecho Jeremías en el capítulo 41, verso 12, le llama el gran estanque. La ciudad estaba a casi 9 kilómetros al noroeste de Jerusalén, en el camino a Jope. Sus habitantes, los heveos, estaban comprendidos en la confederación mencionada en los versos 1 y 2, pero cuando los gabaonitas recibieron las noticias de la destrucción de Jericó y de Jai, se dieron cuenta de que sería inútil resistir a los ejércitos de Israel. Por lo tanto, formularon cuidadosamente un plan para congraciarse con Israel y concertaron una alianza con él. Dicen por ahí, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Entonces esto fue lo que realmente ellos hicieron. Algunos eruditos han pensado que los heveos serían los horeos de Génesis 36:20. Bueno, si fuera correcta esta identificación, querría decir que un grupo de horeos, originalmente de la zona del sudoeste del lago Van, lo que sería Armenia, se había establecido en las cercanías de Gabaón algún tiempo antes de la llegada de los hititas, según la historia. El gobierno gabaonita parece haber sido más o menos democrático, ya que los gabaonitas dijeron que sus ancianos y los moradores de su tierra los habían enviado. Eso está en el verso 11. Si entonces hubiese tenido rey,
Este habría sido demasiado orgulloso como para inclinarse ante los israelitas. En tal caso, los gabaonitas podrían haberse unido con los otros reyes cananeos para resistir a Israel. Posiblemente los gabaonitas enviaron espías a Ebal, donde se leyó la Torá públicamente, y estos les trajeron la noticia de la orden que tenían los israelitas. De no mostrar misericordia para con los cananeos, de no hacer alianza con ellos, todo eso está escrito en la Torá, ni darles cuartel en la batalla, es decir, su decisión de no resistir por lo menos mostraba cierto grado de fe en el poder del Elohim de Israel, es decir, que estaban dispuestos a concertar una alianza, lo que incluía su promesa de renunciar a la idolatría y de aceptar esta fe, digamos, en un solo Elohim. Y así lo dice el texto tal cual, el verso 4, usaron de su astucia, Beyazú, Gam, Emma, Be'aremá, dice, ¿no? Bayelhu, Bayestayaru, Bayekhu, Sakim Balim, Lahamorem, Benodot, Yaim Balim, Bukaim, Umetzoraim. Usaron de astucia, fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, dice el texto hebreo. Está muy bien la traducción. Usaron astucia. Este ardid de los gabaonitas se habría descubierto inmediatamente si Josué hubiese buscado el consejo de Yahweh, pero no lo hizo una vez más, como ocurrió en el caso de Jai, que estudiábamos la vez pasada. Lo cierto es que dice que los gabaonitas se fingieron, así está escrito. La palabra hebrea, acá traducida, no aparece en ningún otro pasaje bíblico. La idea de esta raíz de la palabra hebrea significa girar. O sea, la palabra no se conoce salvo en árabe, y si cambiamos una dalet por una resh, letras que en hebreo son muy similares, muy parecidas, se obtiene una palabra que podría traducirse como se aprovisionaron. Y es la palabra que aparece en el versículo 12, donde dice: lo tomamos para el camino. Esto concuerda con muchos manuscritos antiguos, incluyendo la Vulgata, la versión siríaca. Se sobreentiende que eran embajadores. Se aprovisionaron parece calzar mejor dentro del contexto. Dice el verso 6 en el texto: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Dice: vinieron al campamento en Gilgal. Los hijos de Israel habían vuelto a su anterior campamento de Gilgal, cerca de Jericó, y no a otro Gilgal cerca de Shechem, como algunos piensan. En el capítulo 9:17 se afirma que los israelitas llegaron al tercer día a la ciudad de Gabaón, procedentes de su campamento de Gilgal. Siquem está a escasa distancia de Gabaón y no se hubiera necesitado 3 días para hacer este viaje. Cuando dice el capítulo 10, verso 7, la expresión subió Josué, otra vez nos está señalando el campamento de los israelitas como si hubiese estado en el valle del Jordán. Hacemos la aclaración. Dice el verso 7, y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? En hebreo dice: hablaron hombres de Israel, o sea, los hijos de Israel. Y otras versiones le ponen la casa de Israel. Evidentemente, las negociaciones fueron hechas por los príncipes, como lo explica también el versículo 18. Querían hacer alianza. Los israelitas tenían permiso de hacer la paz con las ciudades lejanas, pero no con las 7 naciones cananeas que vivían cerca de ellos. Lo dice Deuteronomio 7:1:
y 2, y Deuteronomio 20, versos 10 al 15. Estas debían ser totalmente destruidas, puntualmente dice Deuteronomio 20, 17, para que Israel no se contaminara con el paganismo y sus bajos principios morales. Por eso, en repetidas ocasiones, se prohibió a Israel que hiciera alianza con ellos. Le voy a dejar algunas citas para que usted tome nota. Shemot, Éxodo 23, 32, Éxodo 34, 12, Deuteronomio 7, 2 y Deuteronomio 20, versos 16 al 18. Entonces los gabaonitas parecen haber estado enterados de esta orden, por lo cual recurrieron al ardid de fingir que procedían de un país muy lejano. Dice, pasamos al versículo 8, Vayombru el Yoshua Badeja Anachnu, Vayomer Alem Yoshua, Mi Atem Umeaim Tavou. ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen o de dónde proceden? Le dijeron, nosotros somos tus esclavos, o sea, tus siervos. Quizás esta declaración era más una forma cortés de dirigirse a los israelitas que una sincera declaración de sumisión. Sin embargo, tenía el propósito de impresionar a los israelitas. Sin duda, los gabaonitas esperaban tener que hacer alguna concesión, como por ejemplo pagar tributo, pero confiaban en que el convenio les resultase lo más favorable posible. Sin embargo, su respuesta cuidadosamente formulada no convenció completamente a Josué, según lo indican las preguntas que les hizo enseguida. En ese momento de duda e incertidumbre, debiera haber buscado al Creador. Tal vez pensó, como lo hacen muchos creyentes hoy en día, que sobre ese asunto podía resolver él mismo sin molestar al Creador. Pero el Eterno nos ha dicho que le llevemos todos nuestros problemas y situaciones. No tenemos que pensar que lo cansamos con ello, ¿no? Podríamos evitar muchas caídas si consultáramos más al Creador acerca de nuestros problemas, decisiones y situaciones, no confiando en nuestro propio entendimiento, como dice Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 7. Pasamos al versículo 9. Dice, Vayombru elav me'eretz rejoká, meod, va'u abadeja leshem Yahweh Eloheja, ki shamanu shamo be'et kol asher asa beMitzrayim. Ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Yahweh tu Elohim, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Por causa del nombre, ¿sí? Literalmente está diciendo por respeto al nombre, o sea, por el nombre de Yahweh, tu Elohim. Y estas palabras revelan que los gabaonitas tenían cierto grado de deseo de conocer al Creador. Sabían algo y actuaron movidos por ese conocimiento limitado. Podemos culparlos de haber usado un método erróneo, pero tenemos que admitir que así comenzaron a servir al verdadero Elohim. Obviamente no entendían todo lo que eso implicaba, pero sabían que Yahweh había hecho mucho más por Israel de lo que cualquier otro supuesto Dios, entre comillas, había hecho por su pueblo. Usando esta regla, midieron el valor relativo de los dioses. El Eterno honró su fe, limitada, claro, y no permitió que Israel violara la promesa que les había hecho. El Eterno acepta a los hombres como son y luego procura llevarlos a un servicio más perfecto. Algunos, por motivos totalmente errados, comienzan a adorar al Eterno, pero Él acepta la entrega del alma y luego los dirige a mejores motivos. Así ocurrió con los gabaonitas. En lo que a privilegios espirituales se refería, fueron hechos partícipes de todas las bendiciones del pacto. Se enteraron de todo lo que hizo. O sea,
se cuidaron de no enumerar sino los acontecimientos de Egipto y más allá del Jordán. Si hubiesen mencionado lo ocurrido en Jericó y Jai, su engaño habría sido manifiesto, ya que cualquiera que llegase de un país distante se suponía que no habría tenido tiempo de oír acerca de un acontecimiento tan reciente, ¿no? Entonces cuidaron esa parte, y aunque sí lo sabían, no lo mencionaron. Parte de su astucia y de su plan de engañar al pueblo de Israel. Pasamos al versículo 11 y dice: por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestros ancianos, de esto se deduce que Gabaón y sus ciudades no tenían rey, porque dice nuestros ancianos. El verso 14 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Yahweh. Esto está tremendo. Tomaron las provisiones. Los dirigentes hebreos tomaron de las provisiones de ellos para tocar y gustar y probar ellos mismos a fin de llegar a una decisión acertada. Luego de haberlo hecho, tuvieron confianza en su propio juicio. Esta prueba era diferente de la que habían afrontado cuando por primera vez intentaron tomar la ciudad de Jai, y como tal no reconocieron al tentador en su nuevo disfraz. El enemigo tiene muchas artimañas y emplea la que considera más conveniente para engañar a su víctima. En ningún problema o situación podemos estar seguros si empleamos solamente la sabiduría humana. Por eso es que no consultaron a Yahweh. El Eterno había dispuesto que se averiguase su voluntad. ¿Con quién? Con el sacerdote Eleazar, que portaba el Urim Betumim. Urim y Tumim eran unas piedras, ya estuvimos explicando sobre eso, pueden encontrar en Números 27, versos 18 al 23, para consultar la voluntad del Creador. Josué pudo así haber sido divinamente guiado en esta decisión importante. No sabemos cuál habría sido la respuesta del Eterno en este caso. Quizá los gabaonitas no habrían muerto. La misericordia del Eterno sabemos que se extiende a todos los que buscan su salvación. Pero el Eterno había prohibido a su pueblo que hiciera alianza con los habitantes de la tierra. Y eso respondía a una razón bien específica: que no se viesen tentados a seguir las abominaciones de sus habitantes. No porque el Eterno haga acepción de personas, sino porque en realidad se estaban estableciendo los israelitas, y por eso sus leyes, nuestras leyes, son diferentes. Si cualquiera de esos pueblos paganos como Rahab hubiese abandonado sus abominaciones y hubiese buscado la misericordia del Creador, el Eterno lo habría aceptado de tan buena gana como más tarde aceptó a Nínive. ¿Se acuerdan? En Jonás 3:10. Pero en cada caso, la decisión final debe quedar con el Eterno. Él es el único que verdaderamente puede saber lo que está en el corazón. No podía confiar tales decisiones a los hombres, por lo tanto ordenó la total aniquilación de las naciones cananeas, pero esto no significaba que no podría haber excepciones si las circunstancias así lo indicaban. Habría sido peligroso confiar al pueblo la autoridad de hacer paz aún con ciudades aisladas, para que los cananeos no simularan haberse arrepentido. Tal engaño podría extenderse rápidamente y muchos de los habitantes de la región fingirían un arrepentimiento, aunque permaneciesen tan idólatras de corazón como siempre. El Ben Torah, el Hijo del Eterno, debiera tener gran cuidado al decidir si una persona ha dado pruebas de fe o no antes de admitirla en el pacto de la fe. El discernimiento es algo que viene de parte del Eterno. En tales casos no es conveniente estar tan seguro de las opiniones propias, sino que es mejor ser siempre humilde y buscar sinceramente la dirección de Yahweh. Le dejo el Salmo 32,
verso 8. Pasamos al verso 15, dice el texto, Vayas laem Yoshua Shalom Vaichrot laem Berit lechayotam Vaishabeu laem Nesie Aida. Josué hizo paz con ellos, celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación, dice. Literalmente dice el hebreo los elevados, es decir, los principales de las diversas tribus. Lo cierto es que al tercer día, dice el texto en el versículo 17, llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Vaisú bene Israel, vayabou el Aerem, vayom ashlishi, dice Beaerem, Givom, Beakefira, Uberot, Ve Kiriat Yarim. Al tercer día quiere decir de haber salido hacia Gabaón. Viajaron en realidad 2 días. Esto es una prueba de que no salieron de la nueva Gilgal, como algunos piensan, porque no les habría llevado más que unas pocas horas viajar desde allí hasta Gabaón. 3 días después de haberse hecho la alianza y haber partido los mensajeros, los israelitas descubrieron que las ciudades de los gabaonitas estaban cerca y que habían sido engañados. Quizá algún desertor se los dijo, o tal vez los exploradores israelitas consiguieron que alguien les comunicara la verdad. Bajo la dirección de Josué, al punto, el ejército de Israel fue a hacer las investigaciones del caso. Quizá Josué pensaba cambiar el convenio debido al engaño de los gabaonitas y ver qué uso se podía dar a sus ciudades. Por eso dice sus ciudades. Gabaón dijimos que significa una colina. Cafira, una leona joven. Berot significa pozos. Correspondieron después a la tribu de Benjamín. Mientras que Kiriat Yarim o Kiriat Jearim significa la ciudad de los bosques, que pasó a ser de la tribu de Judá. Más tarde, el arca estuvo en Kiriat Jearim antes de que David la llevase a Jerusalén. Hoy se conoce a Gabaón como Ejgif. Cafira la van a encontrar como Tel Kefiré y Kiriat Jearim como Tel Elazar. Dice el verso 18, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Yahweh el Elohim de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Aunque la congregación murmuró contra los príncipes y estos habían obrado mal en concertar tal acuerdo, los israelitas se sintieron obligados a mantener su juramento. Una vez hecha una promesa, se la debiera mantener como sagrada, siempre que no obligue a la persona que la hizo a realizar una acción mala, claro. Los dirigentes de Israel implicaron a toda la congregación en la dificultad por causa de su error. Sin embargo, en defensa de ellos, debe decirse que se sintieron obligados a respetar la promesa que habían hecho. Qué cuidadosos debieran ser los que ocupan puestos de responsabilidad para que, confiados en su propio juicio, no acarreen dificultades sobre toda una congregación, ¿verdad? Dice el verso 20 en el texto, esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Sí? Por causa del juramento. Si el cumplimiento del juramento hubiese exigido un acto pecaminoso, no habría sido obligatorio, porque no se puede exigir cometer un pecado. Aunque los príncipes eran culpables por haber concertado tan apresuradamente ese pacto, no debían violar el juramento, aunque fuera para daño suyo. Es evidente que el Eterno aprobó su conducta en esto y se airó contra Saúl cuando, mucho tiempo después, faltó a la promesa hecha. Eso está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 3. Pasamos al verso 21, dice, Vayombru alem, anesim,
Yihiu bayiyu hotzve etzim beshuave maim lechol eda kasher diberu laem anesiim. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los Nesiim, los príncipes. Leñadores, según los versos 23 y 27, debían realizar ese servicio para la congregación, para la casa del Eterno. Tales trabajadores eran considerados como de las clases más bajas. Lo dice Deuteronomio 29, versos 10 y 11. Y esos servicios debían ser realizados por los extranjeros que estaban entre los israelitas. La designación de los gabaonitas para que realizaran esas humildes tareas fue el castigo que recibieron por su engaño. Si hubiesen actuado francamente con Israel, habrían salvado la vida y quizá hasta habrían quedado exentos de este tipo de servidumbre. Pero aún una maldición puede convertirse en bendición. Es verdad que fueron siervos, pero su servicio era para la casa de Elohim. Al hacer la obra de la casa de Elohim, iban a estar en una posición que les haría fácil aprender del Elohim verdadero. Y de esa manera iban a estar bajo una influencia que les impediría volver a la idolatría de sus padres. Aunque fuesen esclavos de Israel, serían libres en Yahweh, porque en su servicio aún el empleo más bajo es libertad y su obra es su propia recompensa. Algunos han pensado que los sirvientes del templo de Esdras capítulo 2, versos 70 y 8:20 eran los gabaonitas. El hebreo de esos versículos usa la palabra netinim, que se traduce como los dedicados, ¿no? Los consagrados. Tal vez hubiesen sido los gabaonitas. En tiempos de David existían gabaonitas. Lo dice 2 de Samuel 21, versos 1 al 9. Sin embargo, es posible que por el celo equivocado de Saúl hubieran sido aniquilados y que David los reemplazara por una nueva orden. Los netinim de la época de Nehemías. Llamándoles Josué, dice el verso 22, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? O sea, los enfrentaron con la verdad. ¿Sí? La pregunta es, en realidad, enfrentándolos con su engaño. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Elohim. Ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Yahweh tu Elohim había mandado a Moshe, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Aquí hay una expresión de sinceridad, aunque un poco tarde, ¿verdad? Pero están sincerándose y diciéndoles realmente por qué hicieron eso. Y es cierto que el hombre constantemente está mintiendo, el ser humano, para cubrir sus espaldas. Qué triste, ¿no? Cuando la gente miente, engaña, es hipócrita para no quedar mal parada, en lugar de ser genuino, transparente y mostrarse tal cual y reconocer sus faltas y sus errores. Muchas veces vienen consecuencias por no hacer las cosas correctamente en su debido momento. Dice el verso 25-26: ahora pues henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahweh, en el lugar que Yahweh eligiese, lo que son
hasta hoy, dice en este escrito, ¿no? Adayom Azeh. Como ya explicamos, leñadores, ¿sí? Un trabajo, digamos, de las clases más bajas, como lo explica la Torá, pero lo cierto es que ellos fueron librados, teniendo la oportunidad de poder conocer al verdadero Elohim. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio, dándole gracias al Creador, como siempre, por la oportunidad que nos da de analizar un capítulo más en el estudio sistemático del libro de Josué. Damos gracias al Creador. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradecemos por la gran bendición de poder estudiar juntos tu palabra. Te pedimos que sigas dirigiéndonos a toda verdad. Gracias por tu enseñanza. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Que así sea.